Aparece en pantalla la semana número 6, que es lo que vamos a trabajar nosotros en la sesión del día de hoy. Y tenemos el tema, Jurado Nacional de Elecciones número 2, es el tema que se va a desarrollar. Pregunta, el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por un pleno. ¿Cuántos integrantes tiene ese pleno? Mano levantada o en el chat la respuesta. ¿Cuántos integrantes tiene ese pleno? Elizabeth Silva Capa, te escuchamos, señorita. Buenas tardes, profesor. ¿Cinco? Muy bien, excelente, señorita, muy bien, correcto, muy bien, pequeña. Ahí está, 5 integrantes son los que tiene el pleno. Muy bien, señorita, felicitaciones, siempre usted participando en clase. Muy bien, profesor. Entonces, según su compañera y según lo que nosotros hemos trabajado en la sesión pasada, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está conformado por 5 integrantes. Muy bien, Elizabeth Silva Capa. Pregunta, de los 5 integrantes, hay uno que es el presidente de este Pleno. Al presidente del Pleno, ¿quién lo elige? Mano levantada o en el chat. ¿Quién elige al presidente del Pleno? ¿Quién? ¿Qué institución, qué órgano elige al presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Silva, te escuchamos. Los representantes de la Corte Suprema. Muy bien, Silva. Otro punto. Los representantes de la Corte Suprema, ¿no? Profesor, este pleno va a ser elegido por los representantes de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Los representantes. Entonces, muy bien, Silva, felicitaciones. En el chat creo que me están escribiendo. Los alumnos que han ingresado recién, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Esa es la recomendación que yo les doy. Si no, se van a quedar con su falta. Eso también es importante. Usted ingresa y escribe su nombre en el chat rápidamente, si no se queda con falta. Muy bien, entonces tenemos a partir de ese repasito de la clase pasada, tenemos el título de esta sesión. Sistema electoral peruano. ¿Qué funciones desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones? Es la pregunta de esta sesión. Propósito, explicar las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. En la clase del día de hoy vamos a desarrollar netamente las funciones del JNE, ¿ya? Las funciones. Entonces, pero para poder desarrollar las funciones hay que diferenciar 3 elementos o 3 órganos que son importantes. ¿Cuáles son esos órganos, profesor Luis? Tenemos el Jurado Nacional, por un lado, tenemos a la OMPE por otro lado, y tenemos a la RENIC por otro lado. Los 3 forman el sistema electoral, ¿ya? Los 3 órganos forman el sistema electoral peruano. Jurado Nacional de Elecciones, JNE, OMPE y RENIC. Los 3 forman el sistema electoral peruano. Repito, ¿cuáles forman el sistema electoral peruano? Los 3, ¿ya? Los 3 órganos forman el sistema electoral. Eso también hay que tener presente, ¿ah? Los 3. Los 3 órganos se encargan de formar el sistema electoral peruano. Listo. Muy bien, entonces, vamos a ver de manera rápida. Nosotros hemos trabajado la clase pasada el JNI, pero ahora vamos a ver, para diferenciarlo un poquito de OMPE y de RENIEC. Un voluntario para que lea OMPE, para que lea J. Muy bien, acá ya están los voluntarios. A ver, por ahí una manito levantada. Cualquiera. Muy bien, Silva. Silva, JNI, OMPE y RENIEC. Te escuchamos, Silva. Organiza, planifica,
y ejecuta los procesos electorales. JNE. Administra justicia en materia electoral, fiscaliza los procesos electorales y brinda educación cívica electoral. La RENIEC. Registra la identificación de personas y prepara el patrón electoral. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación. Muy bien, señorita. Ahí está entonces los tres elementos OMPE, JNE y RENIEC son elementos autónomos que tienen relación entre ellos, ¿no? Guardan relación ¿para qué? Para la organización de un proceso electoral, básicamente. Muy bien, Silva. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Todo lo que tiene que ver con el tema de fiscalizar o con el tema de justicia, lo ve el Jurado Nacional de Elecciones. Todo lo que tiene que ver con el tema judicial, con el tema de fiscalización, lo ve el JNE. Pero, por ejemplo, ¿quién se encarga de organizar el proceso electoral? ¿Quién se encarga de ver por las cédulas, el ánfora, llevarlo de un lugar a otro? OMPE. ¿Ya? OMPE organiza el proceso electoral. ¿Quién fiscaliza? El Jurado Nacional. ¿Y quién se encarga de registrar e identificar a las personas? El RENIEC. ¿Ya? Ahí están, los tres es un trinomio básicamente. Los tres elementos o los tres órganos trabajan de la mano. OMPE, JNE y RENIEC. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, Silva, muy bien. Vamos a ver justamente una noticia que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado que son 15 los partidos políticos que han perdido su inscripción. Es decir, profesor, que si tienen o si desean volver a participar en un proceso electoral, tienen que volver a presentar los requisitos que establece la ley, ¿no? Ahora, ¿por qué han perdido, profesor Luis? Bueno, eso lo vamos a ver en la noticia que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones, para lo cual vamos a pedir también un voluntario nuevamente para que lea, ¿ya? Vamos a ver por aquí entonces el costadito, quién es ese voluntario o voluntaria para que nos lea la noticia. Liliana, adelante Liliana, te escuchamos Liliana. De dicho grupo, 10 no lograron 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción ni el 5% de los votos válidos a escala nacional que exige el artículo 13, literal A, de la Ley de Organizaciones Políticas LOP, para mantener su registro. Se trata de las siguientes agrupaciones: Democrática Directa, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Frente Popular Agrícola, FIA del Perú, Partido Nacionalista Peruano, Contigo, Partido Popular Cristiano, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, Unión por el Perú, Victoria Nacional. Muy bien, señorita. Ahí está Liliana. Profesor, según la Ley de Organizaciones Políticas en el Perú, de siglas LOP, ojo con eso, según esta ley, en su artículo 13, literal A, hay dos requisitos que deben cumplir las agrupaciones políticas que participan en un proceso electoral y que desean mantenerse inscritas. ¿Cuáles son? Deben tener al menos 5 representantes en el Congreso. Es un requisito. Deben lograr 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción, es decir, en más de un lugar, en más de un área, en más de una zona, ¿ya? Y obviamente deben superar el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Si tú logras tener estos dos requisitos, el partido va a seguir teniendo su inscripción. Pero si no logras estos dos, lamentablemente la agrupación política perderá su inscripción. Profesor, ¿y cuáles son entonces las agrupaciones que han perdido? Bueno, en total son 15 chicos los que están en ese lugar, pero de los 15 hay 10 que ya han sido confirmados, ¿no? Lo que ha leído su compañera.
pero hay 5 que todavía se mantienen en suspenso porque estas 5 han apelado. Dentro de esas 5 que se mantienen en suspenso, hay 2 muy conocidas que han perdido su inscripción o que podrían perder su inscripción. Uno de ellos es el famoso Partido Morado, muy conocido en las elecciones, y otro de ellos es el famoso APRA, que también está por la misma vía. Sin embargo, no se puede confirmar porque estos partidos han apelado en el proceso electoral. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que nos ha informado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué el Jurado Nacional informa esto? Bueno, porque el jurado tiene funciones. Una de las funciones que tiene el jurado es la función jurisdiccional. Vamos a pedir también acá un voluntario para que nos lea y se gane su punto de manera rápida. Algo sencillo. Muy bien, manito levantada por ahí. A ver quién está con la manito levantada. Muy bien, tenemos un voluntario. Adelante, Coveñas, te escuchamos. Administra justicia electoral. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Inscribe candidatos a la presidencia y vicepresidencias. Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. Declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales, el referéndum y otras consultas populares. Proclama los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales. Convoca a referéndum y consultas populares. Se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Los jurados electorales especiales, JEE, administran en primera instancia justicia en materia electoral. Los jurados electorales especiales GE son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico. Muy bien, su compañero Coveñas ha leído de manera, profesor Clara, lo referente a la función jurisdiccional. Profe, ¿y qué nos dice la función jurisdiccional, profesor Luis? La función jurisdiccional del JNE nos menciona todo lo que este órgano autónomo va a desarrollar en materia de justicia. Todo, ¿ya? Recuerda, la OMPE no ve justicia, la RENIEC no ve justicia, la que ve justicia es el JNE. ¿Y cómo se puede ver eso? Cuando alguien apela, el JNE saca una resolución, es decir, emite una conclusión, un diagnóstico sobre un determinado proceso judicial. Esa resolución tiene características definitivas, nadie más va a apelar y ya no puede ser revisable por otro órgano autónomo, ¿ya? El JNE. ¿Qué más, profesor, nos menciona dentro de lo que ha leído su compañero? Bueno, que el Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de inscribir, ¿no? De realizar la inscripción de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Por ejemplo, si hay una lista, un partido político quiere presentarse a las elecciones presidenciales, ¿a dónde debe ir a inscribir a sus candidatos? Al JNE, candidato para la presidencia y vicepresidencia. ¿Qué más? El JNE resuelve, dice, resuelve alguna apelación, alguna observación sobre algunos candidatos que se han inscrito o van a participar en las elecciones. Y no solamente sobre inscripción de candidatos, sino también sobre algún acta electoral observada o impugnada, el JE resuelve, ¿no? ¿Qué significa resuelve? Si esa acta va a ser verdaderamente impugnada o no va a proceder esa impugnación. Ahora, el JNE también puede declarar nula un proceso, profesor, electoral. ¿Cómo declararía nula un proceso electoral? Bueno, para declarar nulo un proceso electoral hay algunos reglamentos que se deben continuar, como por ejemplo, profesor, que 2/3 del total de votos hayan sido nulos o viciados. Si 2/3 del total de votos ha sido nulo o viciado, entonces, profesor, se puede declarar nula una elección. El JNE
Y para cada elección, el profesor presidencial o municipal, el Jurado Nacional organiza los jurados electorales especiales. Recuerda, para cada elección presidencial, para cada elección municipal, el jurado especial organiza sus jurados electorales especiales. Estos jurados electorales especiales son temporales, es decir, que no se quedan, sino que cada cierto tiempo se renuevan. Eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Para cada actividad electoral se va a organizar un jurado, profesor temporal. Estos son jurados creados solamente para un proceso electoral específico. Posteriormente, estos jurados se van a disolver y se van a volver a elegir a otros. Muy bien, esto es la función jurisdiccional. Hay que tener presente que en esta parte se analiza todo lo ligado al tema de la justicia. Función fiscalizadora. Vamos a ver por acá otro voluntario o voluntaria, para que lea la función fiscalizadora. Muy bien, Liliana Juan de Berríos. Adelante, Liliana, te escuchamos. Función fiscalizadora. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, de referéndum y de otras consultas populares. Fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración final, previa a cada proceso electoral. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Muy bien, Liliana, correcto. Punto, señorita. Muy bien, felicitaciones. Vamos a explicar justamente la función fiscalizadora. ¿A qué hace referencia, profesor Luis, la función fiscalizadora? Bueno, el Jurado Nacional también es el encargado de que el ejercicio del sufragio se dé de una manera, profesor, justa, objetiva, equitativa. Por ejemplo, ¿cómo yo fiscalizo la legalidad del sufragio? De que todas las personas que han asistido a emitir su voto hayan presentado ¿qué cosa? ¿Qué cosa es obligatorio que una persona presente para poder votar? Mano levantada. Lin Alessandro. Su DNI. Claro, muy bien, Lin Alessandro. Su DNI. Si una persona no ha presentado su DNI, es complicadísimo que pueda elegir o que pueda participar en una elección. Eso es lo que tú debes tener presente, ¿ya? Lo más importante en un proceso electoral es la presentación del DNI. Muy bien, Lin Alessandro Coveñas, ¿ah? Muy buena participación. Pero no basta solamente con presentar el DNI. También cuando una persona participa en elecciones, debe estar dentro de qué. Mira, cuando tú vas, bueno, tú no has sido obviamente porque eres un menor de edad, pero cuando tus padres van a una elección, presentan el DNI y también tienen que firmar y poner su huella. La pregunta es, ¿dónde crees que tus padres y las personas que votan firman y ponen su huella? ¿Cómo se llama ese documento? Hay un documento donde está el nombre de todas las personas que van a votar en esa aula o en ese salón o en ese colegio. Ese documento, ¿cómo se denomina? Manito levantada o en el chat. Es algo bien fácil, ¿ah? Es algo que lo elabora la RENIEC. La RENIEC se encarga de elaborar eso. ¿Qué cosa será? Te ayudo, ¿ya? Eso empieza con P. Ya está. Más ayuda no te puedo dar, ¿ah? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa será? Bueno, profesor, eso se llama padrón, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Eso se denomina padrón.
¿Ya? Eso se denomina padrón. Ahí está. ¿Ya? La RENIEC se encarga de facilitar el padrón. Entonces, cuando una persona va a emitir un voto, no solamente lleva su DNI, sino también tiene que firmar y poner la huella en el padrón. Eso de ahí, profesor, es fiscalizado por el Jurado Nacional, de que la persona ha presentado su documento y de que es figura del padrón. Imagínate que vaya un menor de edad o imagínate que vaya una persona haciéndose pasar por alguien que ha fallecido. Claramente ahí no habría legalidad, ¿no? Es importante en ese caso. ¿Qué más? El Jurado Nacional, profesor, fiscaliza que el proceso electoral o cualquier en realidad otro tipo, muy aparte de unas elecciones, un referéndum o cualquier otra consulta popular, se realice dentro también del margen legal. Es decir, profesor, si voy a participar en unas elecciones, los partidos políticos ya no tienen que hacer campañas, ni ir con el polo del partido, legalidad en ese lado. Si voy a hacer una consulta popular, yo ya no debo estar promocionando la idea del sí o del no sobre algo días antes o el mismo día de las elecciones. Y sobre todo, lo que el pueblo decide es lo que se debe respetar. El que se encarga del conteo es la OMPE, y finalmente la OMPE entrega un resultado al JNE, y el JN tiene que hacer valer ese resultado, porque supuestamente es lo que el pueblo ha decidido. Siempre van a funcionar los tres órganos en proceso electoral de la mano, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIC. Siempre funcionan los tres. Otra característica importante de la función fiscalizadora es que, lo hemos mencionado, ¿no? Se fiscaliza que los padrones electorales sean legales, es cierto. Recuerda que el padrón lo elabora, ¿qué cosa, profesor? La RENIEC. La RENIEC elabora los padrones electorales y que además de esta elaboración de padrones electorales, estos padrones se encuentren muy bien actualizados y que estén prestos al proceso electoral. ¿Cómo es eso, profesor? Que este padrón electoral no presente, por ejemplo, a personas que han fallecido, no presente a personas que ya no viven en el Perú, no presente a personas que están presas, por ejemplo. Ese tipo de situaciones tiene que fiscalizar el Jurado Nacional. Si bien el jurado no elabora un padrón, pero tiene que fiscalizar la labor de la RENIEC. ¿Qué más, profesor? Y vela por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Una norma, por ejemplo, es que tanto los personeros o cualquier miembro del partido político debe presentarse con su acreditación o credencial, ¿ya? Tú eres personero de un partido político y tú estás presente en el conteo de las actas, tú tienes que presentar tu credencial. Si no, ¿cómo sabemos que tú eres el personero? ¿Ah? Ojo con eso que es importante. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo? No, profesor. Muy bien, Greco Julián. Excelente, mi estimado alumno Greco. Vamos a seguir avanzando por acá. Entonces tenemos acá la función formativa, la función, profesor, normativa, la función electoral y la función educativa. Un voluntario para que lea la función normativa, por favor. Muy bien, Coveñas, lo escuchamos. Normativa. Función normativa. Presenta proyectos de ley en material electoral. Determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales y de regidores. Reglamenta la aplicación de la cuota de género, jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Perfecto, profesor, muy bien, Coveñas. Profesor, la función normativa. La función normativa viene de la palabra norma, reglamento, ley. ¿Qué significa esto? Que el Jurado Nacional desarrolla esta función en base a qué, profe. A ver, si el jurado, por ejemplo, ha detectado que la población de un lugar, vamos a suponer, de un determinado distrito o de una localidad, según un censo, la población tiene acceso en un 90, 80% a internet y medios electrónicos, el jurado puede presentar un proyecto de ley. Pregunta, ¿los proyectos de ley dónde se presentan y dónde se aprueban? Mano levantada. Es una pregunta bien fácil, ¿ah?
Coveñas, te escuchamos. En el Coveñas. Congreso. Muy bien, claro. Profesor, el Jurado Nacional presenta su proyecto de ley en el Congreso de la República, por ejemplo. ¿Y qué proyecto de ley podría presentar? Tendría que ser un proyecto vinculado al tema electoral, pues. El jurado no va a presentar un proyecto de seguridad ciudadana, ¿no? Porque no es su ámbito. Tiene que presentar un proyecto del tema electoral. Y podría presentar un proyecto donde, por ejemplo, se busque, ¿qué cosa, profesor Luis? Donde, por ejemplo, se busque o se establezca que para las elecciones del próximo año, que son elecciones municipales en el 2022, se pueda validar el voto electrónico. Ahí está. Es un proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? Se tome como referencia que la descarguen de su app, de la Play Store, ¿no? De repente una situación para que puedan votar de manera electrónica y ya no hacer colas para evitar el contagio del COVID, o de repente, profesor, personas que se encuentran en edad vulnerable. Voto electrónico. Es un mecanismo de votar en estas elecciones. Podría ser un proyecto de ley, ¿no? Pero no depende del jurado que se apruebe, sino del Congreso. Otra de las cosas que se menciona es que también el jurado va a determinar la cantidad de postulantes o de escaños que se deben habilitar según qué cosa, las regiones y departamentos y lugares, ¿no? Las regiones con mayor población seguramente que van a tener mayor representantes. Y las regiones con menor población van a tener, obviamente, menor representante. Es un tema de proporción que lo ve el Jurado Nacional. Por ejemplo, Lima es una provincia, es una región, es un departamento que tiene mucha población, somos casi 10 millones. Entonces Lima debería tener mayor representante en el Congreso, por encima de repente de Madre de Dios, donde la población no llega ni a 1 millón. Entonces, esa es una proporcionalidad que ve el Jurado Nacional de Elecciones. Porque recuerda que acá no se toma en cuenta el tamaño, sino se toma en cuenta la población, porque al final la población es la que va a decidir con sus votos. ¿Qué más? También reglamenta la aplicación de la cantidad de jóvenes que van a representar a las llamadas comunidades nativas y pueblos originarios. ¿Qué es una comunidad nativa? Una comunidad nativa es, por ejemplo, aquellos habitantes que viven en lugares andinos o amazónicos y que tienen un origen bastante antiguo, bastante colonial, bastante, profesor, místico, y que se busca preservar, ¿no? Se busca preservar como parte del patrimonio nacional. Y pueblos originarios son aquellos que, si bien no están cerca de Lima, que es la capital, pero mantienen todavía su identidad en la lengua. Por ejemplo, ahí están los shipibos, los conibos, todos aquellos pueblos que están en la Amazonía, y que el jurado también vela porque presenten representación para ser elegidos en el Congreso. Eso también es importante. Mucho se recuerda la participación de la congresista Paza, por ejemplo, en el año 2001. De repente tú eras muy pequeño, pero llamó la atención que esta congresista que fue elegida por el partido de Alejandro Toledo, ¿no? Por el partido de Perú, de Podemos Perú, Perú Libre, me parece que era el nombre del partido de la Chacana, del expresidente Alejandro Toledo, se eligió una congresista que hablaba aymara, ¿no? Y era bien, bien interesante. ¿Por qué, profesor? Porque esta congresista que hablaba aymara, ¿ya? Esta congresista que hablaba aymara, se convirtió en una de las primeras mujeres en llegar al Congreso y mantener su lengua originaria, ¿no? Mantenía su lengua originaria. Entonces, profesor, eso es lo que busca el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Busca la proporcionalidad en cantidad, busca la proporcionalidad también en cuanto a representación. Siguiente función es la administrativa y electoral. Hasta acá vamos con las notas así. Silva 18, Liliana 17, Lin 19. Muy bien, voluntario para la función administrativa electoral. ¿Algún voluntario? Muy bien, tenemos a Liliana. Te escuchamos, Liliana. Funciones administrativas electoral. Determina las circunscripciones electorales. Presentar el presupuesto del sistema electoral. Aprueba el patrón electoral.
Otorga dispensa por omisión al sufragio. Muy bien, profesor, ¿qué significa eso? Por ejemplo, en la función administrativa se encarga el Jurado Nacional de determinar cuáles son los lugares donde se van a presentar o donde van a establecerse los electores. Por ejemplo, profesor, parte de esta función administrativa es decirle al Congreso, ¿no? Necesitamos un presupuesto adicional, es decir, mayor incremento económico, porque ahora tenemos una mayor población de peruanos. Y al haber una mayor población de peruanos, necesitamos contratar a más agentes fiscalizadores, por ejemplo. ¿Por qué, profesor? Porque los agentes fiscalizadores son los que justamente van a estar en estas circunscripciones electorales. Una circunscripción electoral es una zona, ¿no? Una zona que tiene que ser fiscalizada. Y al ser Lima y el Perú en realidad una zona, un país donde la población ha aumentado, por ejemplo el caso de la migración, ¿no? Si bien los venezolanos no votan en el Perú, ellos no son peruanos de nacimiento, ellos no votan para elegir autoridades, pero cada vez que hay elecciones, el comercio también aumenta, el comercio, profesor, informal, ambulatorio. Entonces se requiere cubrir y contratar mayor fiscalización, ¿no? Cada vez, profesor, la situación se genera, profesor, más complicada para fiscalizar porque la población va aumentando, ¿no? Por ejemplo, tú en unos años ya vas a votar, ¿no? Y de repente en unos años tus hermanitos también van a votar. Entonces, profesor, se requiere un mayor presupuesto, ¿ya? Ojo con ese dato, es importante. También, profesor, el Jurado Nacional puede otorgarte la dispensa. ¿Qué significa la dispensa? El perdón. Mucha gente de repente no fue a votar porque de repente se encontraba mal de salud o eran poblaciones vulnerables, estaban de repente con algún problema que les podía generar contagio del COVID. Ante esa situación, el encargado de presentarte la dispensa es el JNE, ¿ya? Dispensa por omisión al sufragio. Muy bien, y luego tenemos la función educativa, que es la más sencilla y facilita. Voluntario para que lea esa función educativa, que es la más facilita y sencilla. A ver, tenemos acá a Elizabeth Silva. Muy bien, Elizabeth Silva, te escuchamos. Desarrolla funciones educativas. Función educativa. Desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa e involucrada en asuntos públicos a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica y Ciudadana. Perfecto, Silva. Profesor, el Jurado Nacional también educa a la población. Profesor, pero esa labor no es de la OMPE no capacita, sí, la OMPE capacita a los miembros de mesa, pero el jurado va a desarrollar muchas acciones para que la ciudadanía pueda estar involucrada y pueda conocer el tema de elecciones. Por ejemplo, el próximo año van a haber elecciones. Pregunta, mano levantada. ¿El próximo año hay elecciones de qué tipo? ¿Qué se va a elegir el próximo año? ¿Presidente? ¿Qué se va a elegir? ¿Qué cosa se va a elegir el próximo año? Levanta tu manito. Lin, te escuchamos, Lin. ¿El alcalde? Claro, muy bien, Lin. Acaba de llegar a 20, ¿no? El próximo año se va a elegir alcalde, regidor, por ejemplo. Y eso de ahí es parte también del tema educativo del Jurado Nacional. ¿Cómo educa el Jurado Nacional, profesor? A través de la Dirección Nacional de Educación, ¿no? A través de esta Dirección Nacional de Educación se busca elegir a la población y darle una formación cívica adecuada. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tú te estás educando en el curso de cívica, tú sabes qué es el Jurado Nacional, tú sabes además qué elecciones van a haber el próximo año, y tú sabes que el Jurado Nacional, para poder cubrir estos gastos, ¿no?, de procesos, profesor, electorales, requiere un mayor presupuesto. Vamos a leer justamente el párrafo que aparece al costado, que es una noticia bien interesante, ¿eh? Un voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Sobre presupuesto. Liliana, le escuchamos, Liliana. Fuerte.
GNE solicita presupuesto adicional para elecciones generales 2021. El Jurado Nacional de Elecciones, GNE, solicitó un presupuesto adicional de 20 millones de soles para financiar los gastos de fiscalización electoral durante las etapas del proceso de elecciones generales 2021, que permita garantizar la legalidad de los comicios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Perfecto. Sin presupuesto no puede haber fiscalización. Muchas gracias. Acá nos vamos a quedar. Un fuerte abrazo virtual.